Una vez que nos encontramos en el portal de Azure, vamos a crear o vamos a empezar a probar este modelo de completamiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, en primer lugar, fíjate que en la parte de la izquierda tenemos una sección llamada Playground. Tenemos aquí diferentes opciones que vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero la sección que nos interesa es la llamada Completions. Puedes apreciar que esto nos ha desplegado esta página que nos indica que no se han encontrado despliegues, porque en realidad lo que hicimos fue crear el servicio tipo Azure OpenAI, pero no hemos creado o no hemos indicado cuál es el modelo que queremos utilizar para realizar las pruebas. Entonces podemos dar clic sobre este botón que dice crear nuevo despliegue y esto ya nos lleva al apartado donde podemos crear podemos seleccionar un modelo en específico para realizar diferentes pruebas. Aquí tenemos todos los disponibles en esta región. A nosotros, recuerda, nos interesa el que se llama GPT-35 Turbo Instruct, que es el que nos va a permitir completar texto. Tenemos aquí a continuación un apartado, una opción que nos permite seleccionar la versión del modelo. Únicamente tenemos una disponible que es la 0914 y por defecto tenemos una opción que dice auto actualizar a la versión actual. ¿A qué se refiere esto? Bueno, como bien podrás recordar, anteriormente te mencioné que estos modelos están en constante actualización. Entonces, si sale una versión mejorada de cierto modelo, ese modelo que sea el actual va a ser el que va a ser utilizado por default. Entonces te recomiendo dejar esta opción en dado caso de que quieras mantener o utilizar la última versión disponible de cierto modelo. A continuación tenemos que especificar el nombre de un despliegue. En mi caso, por ejemplo, voy a colocarle GPT-35 Turbo Instruct. Este nombre puede ser el nombre que tú quieras. Y también tienes este apartado de opciones avanzadas donde puedes configurar opciones como el filtro de contenido, el tipo de despliegue. También puedes seleccionar cuántos tokens quieres utilizar por minuto. Eso es muy útil si tienes una aplicación que utiliza muchísimos tokens, si utiliza o si genera mucho contenido en muy poco tiempo. Entonces te recomiendo aquí elevar esta cantidad. En dado caso de que no sea así, puedes bajar este número a un valor más bajo. Y también tenemos disponible esta opción que nos permitiría utilizar recursos en dado caso de que estén disponibles para utilizar cierto cuota adicional que no formen parte de la selección que hemos seleccionado como parte de los tokens por minuto. Voy a dejar estas opciones entonces tal como aparecen. Voy a dar clic sobre Create y esto inicia el proceso de creación del despliegue, lo cual de forma automática nos lleva nuevamente a la sección de Completions, ya que este modelo que hemos creado es precisamente de tipo Completions. Puedes ver que tenemos ya el Playground de los Completions, tenemos el despliegue seleccionado, tenemos una serie de ejemplos que podríamos utilizar y tenemos este cuadro principal o esta caja de texto grandota donde podemos empezar a hacer diferentes pruebas. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer? Aquí podemos escribir cualquier texto, como por ejemplo, rainbows are, y ya se nos activa una opción abajo que dice generar. Tenemos otras opciones para regenerar el texto en dado caso de que lo queramos hacer así. Y también tenemos aquí la opción o este texto que nos indica los tokens o la cantidad de tokens que hemos utilizado. Si seleccionamos o damos clic sobre el botón que dice generate, fíjate cómo el modelo va a empezar a completar esa instrucción o ese texto con el que iniciamos. Entonces, por eso se llama este modelo de completamiento, porque completa el texto de acuerdo a lo que le hayas indicado anteriormente. Más adelante vamos a ver más técnicas acerca de cómo crear buenos prompts y demás. Ahorita únicamente estamos haciendo pruebas con este Playground. Vamos a probar otro prompt. Por ejemplo, JavaScript was created by. ¿Y qué crees que genere esto? Bueno, esto nos genera por quién fue creado JavaScript. Aquí tenemos información acerca de cómo fue creado y más información que podría ser interesante o podría resultarnos interesante. Ahora bien, puedes apreciar que como parte de este texto, parece que al final no se está completando de forma correcta el texto. Esto está pasando porque en la parte de la derecha tenemos los parámetros que nos van a permitir especificar cómo va a ser esa salida que nos va a generar este modelo. En primer lugar, tenemos un parámetro que se llama temperatura, que podrías verlo como qué tan creativo es el modelo. Por ejemplo, si tenemos un valor muy bajo, esto significaría que el modelo va a producir un tipo de respuesta más repetitiva y determinista. Si aumentamos este parámetro, la temperatura va a producir respuestas más inesperadas o creativas. Entonces podemos jugar con este parámetro. Por ejemplo, si borráramos el texto
y bajáramos la temperatura y le diéramos clic sobre el botón que dice Generate, puedes ver que tenemos este texto que está apareciendo en pantalla. Voy a indicar que quiero regenerar el texto. Y puedes apreciar que el texto que fue generado fue exactamente el mismo. Esto precisamente porque bajamos la temperatura a su nivel más bajo. Si nuevamente subiéramos la temperatura a 1 y diéramos clic sobre Regenerate, puedes ver que la respuesta es diferente a la que obtuvimos anteriormente. Sin embargo, la respuesta sigue siendo cortada. ¿Por qué está siendo cortada? Pues por este segundo parámetro que se llama Max Length o máxima cantidad de tokens. Básicamente este parámetro nos sirve para especificar cuántos tokens queremos utilizar. Tenemos un máximo permitido que son 4000 tokens, que son los tokens utilizados tanto de entrada como de salida. Es decir, puedes ver que como parte de este texto tenemos aquí una cantidad de 104 tokens, que serían los tokens de entrada en dado caso de que quisiéramos continuar con este texto. Si sumamos esta cantidad de 104 tokens con los tokens de salida, esto nos daría el total de tokens utilizados en esta generación o por este modelo en esta generación de texto. Otro parámetro que vemos como parte del playground o como parte del modelo es Stop Sequences. Este parámetro nos va a permitir que la respuesta se detenga en un punto deseado como el final de una frase o una lista. Por ejemplo, supón que quisieras crear un listado. Por ejemplo, la siguiente es una lista de cosas que podrías comprar en el supermercado. Si damos clic sobre el botón que dice Generate, esto nos va a generar un listado. Los listados sabemos que regularmente empiezan por un número. Por eso es que el modelo empieza a crear el listado con una numeración específica. Entonces, si me vengo a la parte que dice Stop Sequences, e indico que quiero que mi secuencia de parada sea un valor 6, el modelo debe de generar únicamente los valores hasta que encuentre un valor que es el stop sequence, que en este caso es un 6. Vamos a probar esto, damos clic sobre Regenerate y puedes ver que en cuanto llegamos al número 6, el número 6 ya no aparece porque es la secuencia de parada que hemos indicado previamente. Para esto es muy útil utilizar esta sección de Stop Sequences. Otro parámetro que podemos utilizar como parte del modelo es la frecuencia de penalización. Este parámetro nos sirve para reducir la probabilidad de repetir un token proporcionalmente en función de las veces que haya aparecido en el texto hasta el momento. Así podríamos reducir la probabilidad de repetir exactamente el mismo texto en una respuesta. También tenemos un parámetro que se llama penalización de presencia, que nos permite reducir la posibilidad de repetir cualquier token que haya aparecido en el texto hasta el momento. Esto podría aumentar la probabilidad de introducir nuevos tokens en una respuesta. En resumen, mientras que la penalización de frecuencia se concentra en reducir la repetición de palabras o frases específicas ajustando su probabilidad en función de la frecuencia de aparición, este otro parámetro, penalización de presencia, busca ampliar la variedad temática al penalizar la introducción de conceptos o temas ya mencionados, independientemente de la variación en la formulación de palabras. Estos dos parámetros son útiles para controlar la redundancia y fomentar la diversidad y la originalidad en las respuestas generadas. También podemos ver un parámetro que se llama Best Of, que básicamente nos permite generar múltiples respuestas y mostrar solo la que tenga la mejor probabilidad total entre todos sus tokens. Los candidatos o las respuestas que sean generadas como parte de esta opción y que no sean utilizadas van a seguir generando costos en el uso de tokens. Así que debes de utilizar este parámetro con mucho cuidado y asegurarte de establecer también los parámetros para la longitud máxima de la respuesta y también los stop sequences que puedas utilizar como parte del prompt. Por último, también tenemos un par de opciones que nos permiten colocar algún texto antes de la respuesta que sea generada por el modelo y también algún texto que nos permita colocar información o texto una vez que la opción haya sido generada. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, por ejemplo, supón que tenemos este prompt que nos indica esta es una lista de 5 nombres populares de perros. Si damos clic sobre el botón que dice Generate, tal como hemos visto anteriormente, los ítems son generados colocando un número antes de cada uno de los nombres. Entonces, lo que podemos lograr con este pre-response text es colocar, por ejemplo, un guión. Vamos a indicar que si queremos utilizar este texto o esta cadena de texto antes de la respuesta generada.
Y fíjate que cuando doy clic sobre Generate, se coloca ese símbolo que he indicado, lo cual fuerza a que cada uno de los elementos inicien con un guión en lugar de una enumeración, tal como vimos en ejemplos pasados.